noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Y tu voz se oye lejana. Prevenido, Rossetti. Sí. Cámara 1. Grabando. Cámara 2. Grabando. Audio y video. Listo. Luces. Listo. Oscuro. Cinco, 4, 3, 2, cámara. Un saludo a nuestros amigos de Teleteatro Libre, militante de la cultura en la red. Una, ¿cómo decirlo? Célula provocadora de reflexiones. No tenemos ni dueño ni dinero. ¿Por qué no contamos con cortes comerciales? Estamos en contra de la publicidad, cómplice del consumismo, fuente de corrupción y la hermana privilegiada del capitalismo. Pero como no quiero ni asustarlos ni aburrirlos, terminamos ahí con la propaganda y pasamos a presentar al invitado de esta noche, el profesor. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. José Alonso Sí. Galvez. ¿Qué tal, querido? ¿Te acuerdas cuando yo te presentaba al público en teatro? Había un aplauso, ¿eh? Merecido, merecido, aunque muchas veces, yo te lo decía, ¿qué será el aplauso? Ni para mí, ni para ti, ni para Marx, sino por el invitado que estaba. Ahora, como estamos uno de un lado, uno del otro, pero nos da gusto verte, siempre con la esperanza de que puedas regresar al teatro, ¿verdad? Físicamente. Pues sí. ¿Y qué quiere regresar con la pregunta si valdrá la pena hablar de Marx? Pues sí, digo, aunque se me hace una pregunta retórica. ¿Y tú eres de izquierda, sigues estando de izquierda? Pues lo intento todo el tiempo, ¿no? No. ¿Lo intentas tú solo en tu casa o...? Aquí, tú sabes que en la plataforma, en lugar de espectadores, como si tenemos contactos que nos están viendo. No son muchos ahora, como aquí veo como 100, 105, pero tampoco en teatro hubo momentos que no había mucha gente, ¿no? Bueno, sí, lógicamente. Y tú pienso. los mirabas, ¿eh? ¿Y qué le decías ahora? ¿Te acuerdas? Era... Sí. ¿Te quedabas mirándolos así? Gracias por estar aquí. Ustedes no han hecho caso de esos idiotas que dicen que Marx ha muerto. Bueno, está y no lo está. ¿Qué? Muerto. ¿Cómo? Sí, digo que Marx como Marx está muerto, pero Marx como personaje que yo voy a interpretar no lo está. Como diría Pirandello, un actor en búsqueda de, o un personaje en búsqueda, ¿qué escuela es? Sí, más o menos. Bueno, entonces, Marx está muerto y no lo está. ¿Está? No lo está. ¿Está? No lo está. ¿Está? Lo está. ¿No está? No está. Una probadita de dialéctica para ustedes. ¿Quieren saber por qué regresé? Para reivindicar mi nombre. He estado leyendo sus periódicos. Todos proclaman que mis ideas están muertas. No me extraña porque eso vienen diciendo hace más de 100 años. ¿Ustedes no se han preguntado por qué se necesita declararme muerto tantas veces? Pero ya, basta. No aguanto más. Y es por eso que pedí permiso para volver. Y sí, me dio permiso. ¿Pediste permiso cómo? Pues sí. ¿A quién? ¿Cómo a quién? Si estoy muerto. A él. A Dios. Pero no se crean que fue tan fácil que me lo diera, ¿eh?
Allá también hay que observar las reglas, llenar unos requisitos, la burocracia. Puedes leer, mirar hacia abajo, hacia este mundo, pero no viajar. Por supuesto protesté. Pero sí me apoyaron. Sócrates, la vida sin viajar no vale la pena vivir, se les dijo. Gandhi ayunó, la madre Jones amenazó con organizar una huelga. Mark Twain salió en mi defensa. Buda soltó una... ¿Y los demás? Se quedaron callados, Dios. En esta situación ya muertos, ¿qué tenían que perder? La verdad que su reputación, señor actor Marx... Sí, bueno, mi reputación, tengo reputación de conflictivo, peleonero, un hijo de la chingada, si quieren, pero incluso allá la protesta funciona, ¿eh? Allá... Sí, allá. Me dijeron, de acuerdo, puedes ir, pero tienes una hora, más o menos, para hablar de lo que quieras. Pero por favor, nada de manifestaciones. Es que ellos creen en la libertad de expresión. ¿Siempre allá arriba? Sí, dentro de ciertos límites, claro. Son liberales. Así es que pueden difundirlo. Marx ha vuelto. Pero no se asusten, por poco tiempo. Y además, quiero que les quede bien claro. Yo, Marx, no soy marxista. Una vez se lo dije a Pieper y casi se vuelve loco. Les hablaré de Pieper más adelante, ¿eh? Más adelante. ¿Dónde vivíamos? Vivíamos en Londres. Gary, las niñas y yo. Más 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros vivíamos. Sobrevivíamos en Londres. En un departamento de Dean Street, allá donde salen las aguas negras de la ciudad. En el barrio del Soho. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado de mi país, de Renania, donde nací. Hacía cosas peligrosas, dirigí un periódico. La Gaceta Renana, no particularmente revolucionaria, pero supongo que lo más revolucionario que se puede hacer es decir la verdad. En Renania, para calentarse, los pobres recogían leña en las propiedades de los ricos, que es donde la había, y la policía los arrestaba. Por eso escribí un editorial protestando. Censuraron el periódico. Entonces escribí otro editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa. Y sí me dieron la razón. Cerraron el periódico. Ahí sí nos volvimos radicales. No pasa así, te empujan. El último número de la Gaceta Renana salió con un enorme encabezado en letras rojas. Rebelión. Eso sí les molestó a las autoridades y me ordenaron salir de Renania. Así es que me fui a París. ¿A dónde más podría ir un exiliado? ¿En qué otro lugar del mundo puedes sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eras en tu país? Si alguno de ustedes tiene que exiliarse, lo mejor es París, ¿eh? Jenny consiguió un minúsculo departamento en el barrio latino. Fueron unos meses maravillosos. Nuestra luna de miel, hasta que la policía alemana dio el chivatazo a la policía de París. Parece que su conciencia internacionalista se ha desarrollado mucho antes que la de los trabajadores. Así es que me expulsaron de París, nos fuimos a Bélgica y me expulsaron otra vez. Al fin llegamos a Londres, a donde van a dar los refugiados políticos de todo el mundo. Los ingleses son admirables por su tolerancia, ¿eh? E intolerables por cuanto presumen de serlo. A ver, Gales, ¿qué pasa? Ay, perdón. El doctor me dijo que la tos se me iba a quitar en unos cuantos días, pero eso fue en 1858. Les estaba hablando de Pieper. En Londres, los refugiados políticos de todo el mundo entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pieper era uno de estos. Pieper, me caía mal. Era servil, adulador. No se separaba de mí más de medio metro para asegurarse que no pudiera evitarlo. Y todo el tiempo me hacía citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Pieper, no me hagas citas de mí mismo. Se atrevió a decirme, pensando que me agradaría, que iba a traducir El Capital al inglés. Él no decía una palabra en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un bello idioma. Es la lengua de Shakespeare. Si Shakespeare hubiera escuchado decir a Pieper una sola frase en inglés, se envenena. Y luego lo envenena a él. Pero Jenny le tenía lástima. Era una especie de solidaridad de refugiado. Lo invitaba muchas noches a cenar con nosotros en familia. Y una noche llegó Pieper y me anunció:
La fundación de la Sociedad Marxista de Londres. Una sociedad marxista, ¿y eso qué es? Nos reunimos una vez a la semana para discutir sus escritos. Los leemos en voz alta y analizamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas, porque creemos enteramente y de todo corazón lo que usted ha escrito. ¿Enteramente? ¿Y de todo corazón? Sí, y será para nosotros un honor, Herr Dr. Marx, siempre me decía Herr Dr. Marx, que usted pudiera presidir nuestra próxima reunión de la Sociedad Marxista de Londres. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista. No es que me molestara su mal inglés. Era su forma de pensar. Era como un satélite girando alrededor de mis ideas y para simplificarlas y proyectarlas al mundo, pero distorsionadas. Además, defendía esa distorsión como un fanático, denunciando a todos aquellos que no las interpretaran igual que él. Una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más me asusta? ¿Que la revolución de los trabajadores no llegue nunca? No, que la revolución sí va a llegar, pero encabezada por hombres como Pieper. Aduladores cuando no están en el poder, soberbios y arrogantes cuando lo tienen, dogmáticos. Hablarán ellos en lugar del proletariado, interpretando mis ideas para el mundo. Y organizarán un nuevo sacerdocio, una nueva jerarquía con excomuniones, listas negras, inquisiciones, pelotones de fusilamiento, todo esto en nombre del comunismo, retrasando 100 años el comunismo de la libertad, dividiendo al mundo entre imperios capitalistas e imperios comunistas. Ensuciará nuestro bello sueño y será necesaria otra revolución, quizá 2, 3 más para reencauzarlo. Eso es lo que temo. No iba a permitir que el imbécil de Pieper tradujera el capital, mi capital, a su inglés. Representaba 15 años de mi trabajo, 15 años en las condiciones de vida del Soho. Todas las mañanas, rumbo al Museo Británico, caminaba entre los mendigos que vivían junto a las aguas negras. Ahí trabajaba en el Museo Británico, en su magnífica biblioteca, leyendo hasta el anochecer. Leía. ¿Habrá algo más pesado que leer sobre economía política? Sí, escribir sobre economía política. Después me volví a mi casa, atravesando las calles oscuras, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías y a los veteranos de la guerra de Crimea, unos ciegos, otros sin piernas, suplicar por un penique. ¿Se pueden imaginar ustedes las calles de Londres en 1858? Jovencitas intentando vender unos panecillos por unos cuantos peniques, el organillero con su mono, las prostitutas, los magos, los violinistas, el tragafuegos y los de las gaitas escocesas. Y siempre una pobre chica cantando una balada irlandesa. Eso es lo que veía y escuchaba todas las noches, caminando desde el Museo Británico hasta mi casa, bajo los faroles de gas que acababan de encenderse, entre el lodo y las aguas negras, el olor a pobre de Londres, hasta que llegaba a mi casa. Supongo que era conveniente que el autor del Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. Mis críticos, intentando minimizar el contenido del Capital, han dicho, como siempre se dice de los escritores radicales: el pobre ha de haber tenido unas experiencias personales terribles. Porque sí, efectivamente, el camino a casa a través del Soho alimentó la cólera que puede haber en el Capital. Y no me vayan a decir, eso es lo que ocurrió hace más de 100 años. Sí, solo entonces, cuando venía para acá, he andado por sus calles llenas de basura. He respirado el aire contaminado. He pasado junto a los cuerpos de hombres y mujeres que dormían en la calle, acurrucados para protegerse del frío. En lugar de una muchacha cantando una balada, he escuchado la voz lastimera que me decía: un peso, señor, un peso para un taco. ¿Y a eso le llaman progreso? Porque tienen teléfonos celulares inteligentes, automóviles inteligentes, máquinas que vuelan sin tripulación y matan, 1000 pociones para oler mejor, y la gente durmiendo en las calles. Aquí tienen un informe oficial, oficial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es decir, la riqueza que se ha generado en el último año, fue de 14,000 millones de dólares. Ah, muy interesante, ¿eh? Pero díganme una cosa, ¿dónde están estos miles de millones? ¿A quién han beneficiado? Menos de 500 individuos controlan billones de dólares en actividad financiera.
¿Qué acaso estas personas son más nobles? Han trabajado más duro, son más útiles a la sociedad que la madre que cría 3 hijos pequeños, sin dinero para calentarse en el invierno. La desigualdad y la miseria son inevitables, han existido desde siempre. Hay quienes tienden a subir y hay quienes suben a tender. Gracioso, ¿eh? Hace 150 años yo dije que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad, pero que esa riqueza se acumularía en muy pocas manos, demasiados pobres, muy pocos ricos. Gigantesca fusión del Chemical Bank y del Chase Manhattan Bank. La bolsa sube y 12,000 trabajadores pierden su trabajo y dicen que mis ideas están muertas. Aquí sucedió igual con Luz y Fuerza del Centro. Despidieron a más de 60,000. ¿Y qué? En vez de estar protestando, que se pongan a trabajar. El pobre es pobre porque quiere. Usted no conoce La aldea abandonada, el poema de Oliver Goldsmith, ¿verdad? Que lo va a conocer. Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen. Y sí, han decaído. Eso es lo que he visto al andar por esta ciudad. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Camino un poco más, doy la vuelta y me encuentro rodeado de hombres ricos, mujeres llenas de joyas y abrigos de pieles. De repente, el ruido de una sirena. Se estaba cometiendo algún crimen, sí. Alguien estaba intentando robar las joyas y los abrigos de pieles. Ya no puede uno tener seguras ni sus cositas. O también podríamos decirlo de otra manera, ¿eh? Alguien estaba intentando recuperar una parte del Producto Interno Bruto, quitándosela a los que lo habían robado legalmente. Seres humanos reducidos a mercancía, su vida condicionada al dinero. Maravilla del sistema de mercado, felicidades. A los de arriba no les gusta mucho cómo hablo, ¿eh? En este pequeño departamento del Soho, Jenny nos hacía sopa de cebolla y nos cocía papas y siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero que vivía aquí allá abajo. Nos sentábamos a la mesa, comíamos, platicábamos de los acontecimientos del día, la última guerra, la estupidez de los gobernantes, la lucha de los irlandeses por la libertad, la oposición política dedicada solamente a dar chillidos, la prensa cobarde. Supongo que las cosas son diferentes ahora. No sé, ahora hablamos del Chicharito, de Benedicto, del Chapulín. Después de cenar, limpiábamos la mesa. Y yo me ponía a trabajar con mis cigarros a la mano y un vaso de cerveza. Sí, trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada, con mis libros apilados a un lado y los informes parlamentarios al otro, y Jenny sentada al otro lado de la mesa transcribiendo. Mi letra era imposible, así es que ella tenía que reescribir cada una de mis palabras. ¿Se imaginan ustedes un acto más heroico? De vez en cuando había una crisis, ¿eh? No una crisis mundial, pero sí un libro había desaparecido. Un día eché de menos mi Ricardo. Jenny, ¿dónde está mi Ricardo? ¿Te refieres a los principios de economía política de David Ricardo? Creí que ya no lo necesitabas y lo llevé al monte. ¡Mi Ricardo! ¡Mi Ricardo al Monte de Piedad! Tranquilo, ¿no llevamos la semana pasada al monte el anillo que me regaló mi madre? Bueno, así estaban las cosas, lo empeñaba todo, sobre todo los regalos de la familia de Jenny. Cuando terminamos con los regalos, seguimos con nuestra ropa. Una Navidad, un invierno entero me la pasé sin mi abrigo. Cuando se publicó El Capital, claro que quisimos festejarlo, pero no teníamos ni para desempeñar los platos y los manteles para la cena. Entonces Engels tuvo que dar un dinero. Engels, un santo. Federico Engels. Es que no hay otra palabra para él. Santo. Cuando nos cortaban el agua y el gas, la casa se quedaba a oscuras y nuestro ánimo por los suelos. Entonces Engels pagaba las facturas. Su padre tenía unas fábricas en Manchester. Sí, el capitalismo nos salvó. Bueno, santo, pero no siempre entendía bien nuestras necesidades, ¿eh? Pobres, pero delicaditos. No teníamos ni para comer y Engels enviaba cajas de vino. Una Navidad, no teníamos el arbolito y Engels llegó con 6 botellas de champán. Y el arbolito, bien, gracias. Nos lo imaginamos. Hicimos un círculo a su alrededor y cantamos Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, ya sé que mis amiguitos los revolucionarios estarán diciendo Marx, el ateo, con un árbol de Navidad. Sí, yo escribí que la religión es el opio del pueblo, pero nadie, ni siquiera mis amigos los revolucionarios, han leído el párrafo completo. La religión es el único momento que tiene el oprimido para respirar. Es como el opio, un alivio. No es una solución, pero de algo sirve para aliviarse. Y si hay alguien aquí que sabe de alivios, ese soy yo. Lo sé muy bien por mis forúnculos, fístulas, abscesos, barros, granos en el... No hay nada en el mundo más horrible que tener forúnculos en el culo.
Se supone que un padre no debería de tener consentidos entre sus hijos, pero es que Eleonor... Yo solía decirle a Jenny, Eleonor es una niña rara, ¿eh? ¿Y qué esperabas? ¿Que las hijas de Marx sean normales? Eleonor era la más chiquita, pero era la más brillante. ¿Se imaginan una revolucionaria de 8 años? Es la edad que ella tenía en 1863. Polonia se había rebelado en contra de la dominación rusa. Entonces Tusi, así le decíamos a Eleonor Tusi, escribió una carta a Engels hablándole de esos valientes camaradas polacos, como ella les llamaba. Al año siguiente, cuando tenía 9 años, escribió una carta a los Estados Unidos, a la atención del presidente Lincoln, dándole consejos de cómo ganar la guerra a los confederados. También fumaba y bebía vino. Todavía era una niña, vestía sus muñecas mientras se tomaba un vaso de vino. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo, ¿eh? Y no era fácil ganarle. A los 15 se enfureció de repente contra la ley que ordenaba descansar en el Día del Señor. No se permitía ninguna actividad en domingo. Entonces Tusi organizó la noche del domingo para el pueblo. En el Salón San Martín trajo músicos de todas partes que interpretaban a Händel, Mozart, Beethoven. 2,000 personas llenaban el Salón San Martín. Era ilegal, pero nadie fue arrestado. Así es que aprendieron, si tienen que violar la ley, háganlo junto a 2,000 personas. Y por favor, a Mozart, el brillo de sus mejillas apagaría las estrellas, lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Yo leía Shakespeare, Esquilo, Dante en voz alta, y a Tusi le encantaba, se aprendió de memoria Romeo y Julieta. Me insistía que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo, de cuando conoce a Julieta por primera vez. Sus ojos celestiales brillan tanto en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es de día. No era fácil vivir con Tusi, ¿eh? ¿Saben lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en tus pensamientos? Discutía conmigo sobre mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía no era fácil de entenderlo. Bueno, lo comprendo. Pero Eleonor lo leyó e inmediatamente me desafió. ¿Por qué escogiste a los judíos como representantes del capitalismo? No son los únicos envenenados por el comercio y la codicia. No es que los haya escogido, intenté explicarle. Simplemente los tomé como un ejemplo. Su respuesta: se puso una estrella judía en el pecho y me anunció: yo también soy judía. ¿Qué podía decirle? Me cogí de hombros. Ese gesto es muy judío. Ay, de veras que llegaba a ser realmente insoportable. Por ejemplo, sabía que mi padre se había convertido al cristianismo. No era muy cómodo ser judío en Alemania, si es que ha habido algún lugar cómodo en el mundo para ser judío. A mí me habían bautizado a los 8 años y esto a Tusi le intrigaba. Una vez me dice: Moro, a mí me decían Moro por mi piel un poco más oscura. Moro, sí, sé que estás bautizado, sí, pero antes fuiste circuncidado, ¿no? Nada le daba pena. Una vez junto a su estrella judía se puso un crucifijo, no por el cristianismo, sino en nombre de los rebeldes irlandeses que luchaban en contra de Inglaterra. Conoció la lucha de los irlandeses por Lizzie Burns. Lizzie Burns, la mujer de Engels. Sí, Lizzie... La obrera. Sí, Lizzie era una obrera. Apenas sabía leer. Engels, el santo, hablaba 9 idiomas. ¿Y cómo le hacían? ¿Piensan ustedes que tenían dificultades para entenderse? No. Se amaban. ¿Así? Así. Se querían, se amaban. Lizzie era activista del movimiento irlandés y a Tusi le encantaba ir a visitarla. Las dos se sentaban en el suelo, cantaban canciones irlandesas. Bueno, bebían vino y cantaban canciones irlandesas hasta quedarse dormidas. Hubo una noche terrible. La noche en que el gobierno inglés colgó a 2 jóvenes irlandeses justo ahí en el sol, en medio de una multitud de borrachos exaltados. Esos ingleses tan educados, con su té a las 5 y sus ahorcamientos públicos. Sí, ya sé que ahora no cuelgan a la gente. Se limitan a inyectarles veneno en las venas, suministrarles gas letal o quemarlos con electricidad. Sí, es más civilizado. Colgaron a esos jóvenes irlandeses por desear la libertad de su tierra. Eleonor no dejaba de llorar. Yo le dije: tú si no puedes involucrarte tan profundamente en los horrores del mundo, solo tienes 15 años. Esa es la cuestión, Moro. No tengo 12 ni 13, tengo 15 años. Mi hija tenía 15 años, era una niña.
Y se enamoraba de cualquier joven bello, impetuoso que viniera a visitarnos. Podría ser una lista, ¿eh? Eleonor tanto fue inteligente en política cuanto bobita en asuntos de amor. Estaba loca por el héroe de la Comuna de París, el tal Dizagaray. ¿Cuántos años tenía? 33. 33, y la niña... 16. 16, 33... Casi 20 años de diferencia. Era una niña. Bueno, por lo menos era francés, porque estaba el galán de su hermana Jenny, que era inglés. ¿Conocen la comida inglesa? No digo más. Y luego estaba el novio de Laura, Lafargue. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero enfrente de todos, la torteaba como si fuera la cosa más natural del mundo, y Jenny lo defendía. Son sus orígenes criollos. Su familia vino a Francia desde Cuba. Como si todos en Cuba se anduvieran torteando públicamente. No sé si ya lo pregunté. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez forúnculos en todo el cuerpo? A mí me han atormentado durante toda mi vida. Es una enfermedad horrible. Algunos imbéciles han intentado analizarme por esta enfermedad. Marx está enfadado con el sistema capitalista porque tiene forúnculos estúpidos. ¿Y los revolucionarios que no tienen forúnculos qué? Ah, pero siempre le han de encontrar algo, ¿eh? A uno que le pegaba a su padre. Aquel otro que su madre lo amamantó hasta los 10 años. Al de más allá, nunca le enseñaron a usar la vacinica o jamás le cambiaron el pañal. ¿Y a usted? ¿Cómo le va? Ustedes normales. Como si tuviéramos que ser anormales para rebelarnos en contra de la explotación. Le encuentran cualquier explicación, excepto la más obvia. Que el capitalismo, por su propia naturaleza, por estar en contra del espíritu humano, alimenta la rebelión. Y ahora no me vayan a decir, por favor, que comparado con mis tiempos el capitalismo se ha vuelto, ¿qué? ¿Más humano? ¿De veras se lo creen? ¿Sí? ¿De veras se lo creen? Esto sucedió no hace muchos años, ¿eh? Lo leí en sus periódicos. Pero bueno, en Carolina del Norte, los dueños de una fábrica a sus trabajadoras las tenían encerradas en criaderos de pollos para explotarlas más. Hubo un incendio y murieron 25 mujeres atrapadas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Ay, bueno, unas costureras aplastadas, unos mineros extraviados, pero pues deberían tener más cuidado, ¿no? Y dicen que el capitalismo es más humano. ¿De veras se lo creen? Debería darles vergüenza. Sí, es muy probable que mi rabia sea provocada por mis forúnculos. Y si así fuera, ¿qué? ¿Ya intentaron trabajar sentados, con forúnculos en el culo? Y por favor no me hablen de los médicos, que ellos saben de esto mucho menos que yo, ¿eh? Mucho menos. Porque los forúnculos son míos. No podía ni dormir. Hasta que descubrí algo milagroso. El agua. Sí. Paños empapados en agua caliente, bueno, tibia. Jenny me los aplicaba pacientemente una hora tras otra. Yo me despertaba en medio de la noche por el dolor, entonces Jenny me ponía mis paños húmedos. A veces cuando Jenny no estaba, lo hacía Lengen. Bueno, ya les hablaré, les dije, ¿no? Les hablaré de Lengen más adelante. Ah, sí, Lengen. Vivíamos en el barrio del Soho, en absoluta pobreza, y a la madre de Jenny, mi suegra, ¿qué se le ocurre? Enviarnos una criada para que cuidara a las hijas. Esa criada era Lengen. Teníamos hasta los muebles empeñados. No comíamos, pero eso sí, teníamos una criada. Esas cosas pasan cuando emparentas con la aristocracia. Los varones de von Westphalen. Tu familia política no te envía el dinero que necesitas. Pero sí te envían finas mantelerías, cubiertos de plata, una criada. Hasta eso que no es tan mala idea, ¿eh? Lo de la criada. Siempre puede agarrar las finas mantelerías, los cubiertos de plata, llevarlos al Monte de Piedad y traer algún dinero. Lengen lo hizo muchas veces. Recuerdo que una vez ya la iban a arrestar porque pensaron que se lo estaba robando. Entonces fui yo a interceder por ella y me arrestaron a mí toda la noche. En realidad, Lengen nunca fue tratada como una criada. Las niñas la adoraban. Jenny la quería muchísimo. No sé, tanto, bueno, que su presencia creó una gran tensión entre Jenny y yo. No sé por qué. Recuerdo que una vez Jenny me salió con que... ¿Esta mañana te he visto mirando a Lengen? ¿Mirando qué quieres decir? En la forma en que un hombre mira a una mujer. Eso quiero decir. ¡Ya no empieces con eso!
Era una de estas conversaciones que no puede ir a ningún lado. Jenny no toleraba ni siquiera que me quejara por el lodo de la calle. Imagínate cómo me siento yo cuando leo El Capital y no me quejo. Así me decía. Era mi crítica más severa, despiadada. ¿Honesta? ¿Hay algo más ofensivo que una crítica honesta? El Capital la inquietaba en realidad. Me preocupa que desde el principio aburras a la gente con tu discusión sobre la mercancía, valor de uso, valor de cambio. El libro es demasiado largo, detallado, pesado. ¿Pesado? Imagínense, El Capital pesado. Lo mismo me dijo el sindicalista Peter Fox cuando le regalé el libro. Me siento como un hombre al que le han dado un elefante. Precisamente, es un elefante. Esto no es el manifiesto del Partido Comunista, escrito para el público en general. El Capital es un análisis. Y está bien que sea un análisis, pero que entusiasme como el manifiesto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Eso es lo que excita al lector. Y luego, para atormentarme, me leí algún pasaje del Capital. La riqueza de las sociedades donde prevalece el sistema capitalista de producción se presenta como una inmensa acumulación de artículos de consumo. Se van a dormir. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿es tan aburrido? Bueno, me acerqué un poco, yo lo admití con Jenny. ¿Y ella qué me contestó? Una cosa no puede ser un poco aburrida. Una cosa no puede ser un poco aburrida. No estoy hablando mal de Jenny, no me malentiendan. Jenny consideraba El Capital, solamente que lo tenía por un análisis demasiado complejo, no para cualquiera. Por otro lado, no es fácil explicar cómo, en un cierto momento de la historia, surge el sistema capitalista, genera un crecimiento colosal de las fuerzas productivas y un incremento sin precedentes de la riqueza mundial. Luego, esta misma riqueza, por las propias características del será distribuida de tan mala forma que destruirá la humanidad, tanto de los trabajadores como de los propios capitalistas. Y finalmente, el capitalismo cavará su propia tumba para dar paso a un sistema verdaderamente humano. No es fácil explicar esto, no es fácil. ¿Estamos llegando a la gente que queremos llegar? ¿Sabes por qué los censores han permitido que se publique tu libro? ¿Por qué? Porque como ellos no lo entienden, suponen que nadie más lo va a hacer. Le recordé que El Capital había recibido muchas críticas bastante favorables. Sí, porque la mayoría de ellas las escribió Engels. Le dije que quizá estaba haciendo tan crítica con mi trabajo porque no eres feliz conmigo. Ustedes los hombres no pueden creer que su trabajo merezca críticas y entonces todo se lo toman como algo personal. Jenny estaba pasando por un mal momento. Supongo que yo era el responsable, pero no sabía cómo aliviar su angustia. Entiéndanme. Pónganse en mi lugar. Cuando Jenny y yo nos enamoramos, yo tenía 17 años y ella 21. Era maravillosa. Con su cabello negro, sus ojos verdes y su familia. Por una razón, no sé por qué razón les gusté, eran aristócratas, los varones de von Westphalen. A los aristócratas les encantan los intelectuales. El padre de Jenny y yo teníamos largas discusiones sobre filosofía griega. Yo había hecho mi tesis doctoral sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Fue ahí donde empecé a darme cuenta de que hasta ese momento los filósofos únicamente habían interpretado el mundo. El problema era cómo cambiarlo. Cuando me expulsaron de Alemania, Jenny me siguió a París y allí nos casamos. Nacieron Jenny, Laura, vivíamos felices, sin nada. Reuniéndonos en el café con los amigos, ellos también vivían sin nada, éramos pura chusma. Bakunin, el descomunal y peludo anarquista, Engels, el santo ateo, Heine, el hermoso poeta, Stirner, el inadaptado total, y Proudhon, que decía, la propiedad privada es un robo, pero yo quiero un poco. Me hubiera gustado que conocieran a Jenny. Lo que hizo por mí es incalculable. Hasta aceptó el hecho de que yo simplemente no pudiera tener un trabajo como los demás hombres. Bueno, sí, lo intenté una vez. Escribí una carta a los ferrocarriles solicitando un empleo de administrativo y así me contestaron. Doctor Marx, es para nosotros un honor su solicitud de trabajo aquí. Nunca hemos tenido un doctor en filosofía trabajando para nosotros como administrativo, pero el puesto requiere de una escritura legible, por lo que desgraciadamente, afortunadamente para mí, tenemos que rechazar su oferta. Me hubiera gustado que me hicieran eso. Jenny creía en mis ideas.
Solo que quería que describiera la teoría de la plusvalía, de forma que la pudieran entender los trabajadores comunes y corrientes. Nadie puede entenderla sin entender antes la teoría del valor del trabajo. Vamos a ver. La fuerza de trabajo es la única posesión que tiene el trabajador y tiene que venderla como mercancía para procurarse su subsistencia diaria. ¿Cuánto vale esta mercancía, esta fuerza de trabajo, según el capitalismo? El mínimo indispensable que necesita una persona para sobrevivir un solo día. ¿Qué? ¿No? Hasta los de la jornada lo entendieron. Aquí está. En México, con 10 minutos de trabajo de un obrero, 10 minutos, 10, se paga su salario. El resto de horas laboradas es la ganancia de la empresa y del gobierno patrón. Este es el principio de la plusvalía. Dilo más directo. Tu patrón te da un salario muy bajo, apenas para que tú puedas sobrevivir y seguir trabajando. Pero con tu trabajo, él gana mucho más de lo que te paga y entonces él se va haciendo cada vez más y más rico, mientras que tú permaneces pobre. Bueno, está bien. Puedo aceptar que solamente 100 personas en la historia de la humanidad han entendido mi teoría de la plusvalía. Sin embargo, es correcta. La semana pasada estaba leyendo los informes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Los trabajadores están produciendo cada vez más y su salario es cada vez más bajo. ¿Cuál es el resultado? Justo lo que yo dije hace 150 años. El 1% de la gente más rica de Estados Unidos posee el 40% de la riqueza de este país. Y esa nación no solamente ha robado a su propia gente, no, ha chupado la riqueza del resto del mundo. Este es el gran modelo del capitalismo mundial. Y me piden que simplifique algo que es tan complejo. Como Jenny, que me acusaba de ser demasiado académico y muy poco revolucionario. Olvídate de los intelectuales y háblale a los trabajadores. No seas arrogante e intolerante. ¿Por qué atacas a otros revolucionarios con más vehemencia de lo que atacas a la burguesía? A Proudhon, por ejemplo. Ese tipo no entiende. Tenemos que aplaudir al capitalismo por su desarrollo de grandes industrias, para luego apoderarnos de estas. Proudhon piensa que debemos volver a una sociedad más simple, más austera, más pobre de lo que estamos. Por eso escribió su librito La filosofía de la miseria, al que yo le contesté con mi libro La miseria de tu filosofía. Sentí que era, no sé, chispeante, inteligente, burbujeante. Yo lo encuentro profundamente insultante. Jenny Marx. Madame Jenny Marx, baronesa de von Westphalen. Era ella quien... Era una persona mucho mejor que yo. Era ella quien me impulsaba, fue ella quien me motivó a comprometerme con la causa de los trabajadores de Londres. Vino conmigo cuando me invitaron a participar en la primera reunión de la Asociación Internacional de los Obreros. Fue el otoño de 1864. 2000 personas llenaban el Salón San Martín. Los trabajadores de todos los países deben unirse en contra de las políticas exteriores criminales que malgastan en guerras la sangre y la riqueza de nuestros pueblos. Debemos combatir más allá de las fronteras nacionales para reivindicar las leyes sencillas de la moral y de la justicia en los asuntos internacionales. Trabajadores de todos los países, únanse. Esto sí le entusiasmaba a Jenny, esto sí le emocionaba. Era ella el verdadero sostén de nuestra familia. Aunque tuviéramos el agua y el gas cortados, nunca se cansaba de reivindicar la emancipación de la mujer. Decía que la vitalidad de la mujer estaba siendo socavada al tener que quedarse en la casa, surciendo calcetines y cocinando. Por eso se negaba a permanecer en la casa. Me acusaba de estar
en teoría, por la emancipación femenina, pero de ignorar en la práctica los problemas de la mujer. Tú y Engels escriben sobre la igualdad de los sexos, pero no la practican. Mejor no hablamos de esto, ¿no? Ella apoyaba con todas sus fuerzas la lucha de los irlandeses por la libertad. La reina Victoria había dicho, esos irlandeses son gente realmente abominable, son diferentes a cualquier otra nación civilizada. Entonces Jenny escribió una carta a todos los periódicos de Londres. Inglaterra ahorca a los rebeldes irlandeses que solamente quieren la libertad. ¿Es acaso Inglaterra una nación civilizada? Yo estaba profundamente enamorado de Jenny. Sí, ¿cómo le hago para que me entiendan? Aunque atravesamos momentos difíciles, nos seguíamos amando. Solo que en algún momento las cosas cambiaron. No sé por qué. Jenny decía que era porque ya no era la chica hermosa que yo había conocido. Eso me hacía enojar. Y encima decía que era a causa del Engen. Eso me hacía enojar más todavía. ¿Lo ves? Te enojas porque es verdad. Eso me ponía furioso. Dicen que porque la Unión Soviética ha desaparecido, el comunismo ha muerto. ¿Acaso saben esos idiotas lo que es el comunismo? ¿Creen que un sistema guiado por un criminal que mata a sus compañeros revolucionarios se puede llamar comunismo? ¡Scheißkopfen! Perdón. Cabezas de mierda en español, los periodistas y políticos, estos que dicen tales cosas. ¿A qué escuela fueron? Nunca han leído el manifiesto que Engels y yo escribimos cuando él tenía 28 años y yo 30. En lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, tendremos una asociación en la que el libre desarrollo de cada individuo sea la condición para el libre desarrollo de todos. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende el objetivo del comunismo? La libertad del individuo para desarrollarse a sí mismo como ser humano. ¿Creen de verdad que alguien que se define comunista o socialista y luego actúa como un gángster puede entender lo que es el comunismo? Matar a los que no piensan como tú. ¿Puede ser ese el comunismo al que he dedicado yo toda mi vida? Ese monstruo que tomó el poder en Rusia, que interpretaba mis ideas como un fanático religioso, llevando a sus antiguos camaradas al paredón, les habrá permitido leer a sus compatriotas la carta que yo escribí al periódico La Tribuna de Nueva York, en la que decía que la pena capital no puede ser justificada en ninguna sociedad civilizada. El socialismo nunca puede adoptar las estupideces del capitalismo. En México el Partido Verde ha promovido la pena de muerte. Ahí está, un ejemplo. ¿Y cómo están sus reclusorios? Así, de repletos, ¿no? ¿Y quién está ahí? Los pobres. Es verdad que algunos han cometido crímenes violentos y terribles, pero la mayoría son ladrones, raterillos, narcomenudistas. Creen en la libre empresa. Hacen lo mismo que los capitalistas, pero en una escala menor, mucho menor. ¿Entonces qué? ¿Los vamos a dejar que anden vagando libre por las calles? En lugar de castigar al individuo por sus crímenes, eliminemos las condiciones sociales que los provocan. Démosle a cada persona lo que necesita para desarrollar su vida. Lo que hace falta es una buena dictadura. ¡Dictadura! Sí, exacto, una dictadura. No le tengan miedo a la palabra, ¿eh? Engels y yo hablamos de una dictadura, pero no de un partido, ni de un comité central, y menos de la dictadura de un solo hombre, sino de la dictadura temporal de la clase trabajadora, la dictadura del proletariado. El pueblo tendría que apoderarse del Estado para luego gobernar por el bien de todos. Bakunin, por supuesto, no estaba de acuerdo con esto. Decía que un Estado, incluso un Estado de trabajadores, si tenía ejército, policía y reclusorio, se convertiría en una tiranía. Yo le dije, ¿sabes lo que quiero decir con dictadura del proletariado? Fíjate en la Comuna de París. Eso es la verdadera democracia. No como la de ustedes, perdón, pero... donde las elecciones son como un circo y... La gente vota y vota por uno por otro guardián del viejo orden y prim, prum, pram. Sea quien sea el candidato ganador, ¡zlim! Los ricos seguirán gobernando el país. No, señor, en México es muy diferente. ¿Ah, sí? Sí.
quand nous chanterons dans les oreilles le cœur rossignol, les merles moqueurs. Detente, Cerise. El tiempo de las cerezas. Todos deberían de entender el valor de la Comuna de París, ese glorioso episodio de la historia humana. Todo empezó por una estupidez de Napoleón III. El sobrino de Pepe Botella. Ese mero, exacto. Era un bufón, un actor, actuaba, sonreía a las multitudes. Mientras 16 millones de campesinos vivían en casuchas miserables y sus hijos morían de hambre. Pero como había promovido las elecciones, la gente votaba, pensaban que eso era la democracia. Un error muy común todavía en nuestros días, ¿eh? Bueno, pues resulta que este Napoleón III cometió el error de atacar a los ejércitos de Bismarck. Fue derrotado rápidamente y las tropas alemanas victoriosas marcharon sobre París. Pero fueron recibidas por algo mucho más devastador que el ruido de los cañones. El silencio. Encontraron las estatuas de París cubiertas con paños negros y una inmensa, invisible resistencia silenciosa. Desfilaron rápido por el Arco del Triunfo y sabiamente se fueron. Ni el viejo orden, la República, los liberales, como se llamaban a sí mismos, no se atrevían a volver a París, temblaban de miedo, porque al irse los alemanes, París estaba ahora tomada por los trabajadores, las amas de casa, los intelectuales, los ciudadanos armados. El pueblo de París no formó un gobierno, sino algo más, algo que los gobiernos siempre temen: una comuna. La energía colectiva del pueblo, la Comuna de París. La gente se reunía las 24 horas del día en todas partes, en grupos de 3, 4 personas. Tomaban decisiones juntos. Mientras tanto, allá afuera, el ejército francés sitiaba la ciudad, amenazando con invadirla en cualquier momento. París fue el primer enclave de libertad, la primera ciudad libre en este mundo de tiranía. La comuna duró solo unos meses, pero ¿qué importa? Sus leyes... La comuna formó el primer cuerpo legislativo de la historia que representaba a los pobres. Sus leyes estaban hechas para ellos. Se cancelaron sus deudas. Se pospuso el pago de las rentas. Las casas de empeño fueron obligadas a devolver las herramientas y cerraron. Los miembros de la comuna se negaron a cobrar un salario más alto que el de cualquier trabajador. Se eliminó el trabajo nocturno de los panaderos. Y a todos les fue permitida la entrada libre al teatro. ¿Cómo ves? ¡Ay, ajá! Obvio, sí. Se reabrieron los museos. Se organizó una comisión para permitir la instrucción a todas las mujeres. Algo que nunca se había visto, ¿eh? La comuna declaró que el propósito de las escuelas era enseñar a los niños a amar y respetar a sus semejantes. Y ahora hablan sobre la educación. ¿Y qué les enseñan a sus hijitos? Solamente lo que es necesario para tener éxito en su mundo capitalista. Los comuneros comprendieron la importancia de la educación, no con las palabras, con los hechos. Destruyeron la guillotina, ese instrumento de la tiranía, aunque sea de la tiranía revolucionaria. Sí, eso es la comuna. Sí, las calles estaban siempre llenas de gente, todos con su bufanda roja, y ondeaba una gran bandera roja, que era el símbolo no de un país, sino de toda la raza humana. Hombres y mujeres lloraban de alegría, toda la gente participaba de las cosas, parecía que sonreían más que antes. Sí, las calles eran seguras sin necesidad de policía. Sí, eso era, ¿no? Eso es el socialismo. Por desgracia, este ejemplo de la comuna no podía ser permitido. El ejército de la República entró y comenzó la matanza. Los representantes de la comuna fueron llevados al cementerio, puestos contra el muro y fusilados. En total, 30,000 personas fueron asesinadas. La comuna fue aplastada por los lobos y los puercos. La comuna la comuna sigue siendo un glorioso episodio de la historia humana. Siempre que en algún rincón del mundo la gente comienza a experimentar una nueva forma de vivir diferente al viejo orden, esto no puede ser permitido. Esto no puede ser permitido. ¿Qué? ¿El capitalismo ha triunfado? ¿Por qué? ¿El capitalismo ha triunfado? ¿Por qué?
Porque la bolsa ha subido hasta las nubes y los accionistas son ahora más ricos que antes. Ah, sí, triunfado, triunfado. En cuanto a la cuarta parte de los niños de Estados Unidos vive en la miseria y cuando anualmente 40,000 de ellos muere antes de cumplir un año, triunfado, triunfado. En la ciudad de Nueva York, desde antes del amanecer, hay una cola de 100,000 personas esperando por solo 2,000 puestos de trabajo. Triunfado. ¿Qué va a pasar con los otros 98,000 rechazados? Ah, pues claro, por eso ustedes están construyendo más reclusorios y entonces el capitalismo ha triunfado. ¿Pero sobre quién? Tienen maravillas tecnológicas, han enviado hombres a la estratosfera, pero ¿qué pasa con los que se quedan aquí abajo? ¿Por qué se lanzan a las drogas, al alcohol, viven asustados, tienen estrés, neurosis, gastritis, colitis y... ¿por qué se enloquecen y matan? No lo digo yo, están sus periódicos, ahí es donde lo ves. Sus políticos están que no caben en sí de orgullo. Dicen que el mundo se mueve hacia el sistema de la libre empresa. ¿Están ciegos o no quieren ver? No conocen el sistema de la libre empresa. Cuando el gobierno no hace nada por los pobres y lo hace todo por los ricos. El gobierno estadounidense dio 100 millones de acres de tierra gratis a la compañía ferrocarrilera. Gratis, gratis, gratis. Y miró hacia otro lado. Cuando los migrantes chinos e irlandeses trabajaban 12 horas diarias en esa misma compañía. Y morían por el frío o por el calor. Y cuando los trabajadores se rebelaron y fueron a la huelga, ¿qué hizo el gobierno? Mandó al ejército para aplastarlos. ¿Por qué carajos creen que escribí El Capital sino porque veía las miserias del capitalismo y de su sistema de libre empresa? En Inglaterra ponían a los niños a trabajar en los complejos textiles porque sus deditos eran más adecuados para manejar los usos. En Estados Unidos las niñas iban a trabajar a las fábricas de Massachusetts a los 10 años y morían a los 25. Las ciudades son hoyos negros de vicio y de pobreza. Eso es el capitalismo de aquel entonces y el capitalismo de ahora. Sí, claro, veo artículos de lujo en sus revistas, sobre todo en sus televisores, esas pantallas con tantas bonitas imágenes. Ven tanto y saben tan poco. Ya nadie lee libros de historia. Pura basura de superación personal. ¿Qué es eso del sincrodestino? ¿Qué carajos les enseñan en las escuelas en estos días? El aniversario de la Guerra del Golfo. Una victoria rápida y dulce. Sí, conozco esta clase de victorias rápidas y dulces que dejan miles de cadáveres y niños que mueren por falta de alimentos y medicinas. En Europa, en África, en Palestina, la gente se mata por las fronteras. ¿Acaso han leído, entendido, escuchado lo que yo escribí hace 150 años? Eliminen esas ridículas fronteras. No más pasaportes, ni visas, ni promesas de fidelidad a ese enteleque que es la nación. Trabajadores del mundo, únanse. Marx, una pregunta. ¿No le habrá pasado alguna vez en la cabeza la duda que podría haberse equivocado? Sí. ¿Me equivoqué? No lo hubiera pensado que el capitalismo fuera tan ingenioso para sobrevivir. No me imaginé que habría medicamentos para mantener vivo este sistema enfermo. Exacerban el patriotismo de la gente con chicharitos y México, ra, para que olvide su miseria. Hacen guerras en Siria, Libia, Afganistán para solucionar sus crisis económicas. Hay fanáticos religiosos, pare de sufrir, prometiendo a las masas que Jesús va a volver. Créanme, yo lo conozco. A Jesús, él no va a volver. Estaba equivocado en 1848 pensando que el capitalismo estaba por derrumbarse. ¿Jesús? No, Marx, yo había hecho mal mis cálculos, quizá por unos 200 años, pero sí, habrá un cambio. Este sistema será transformado. El pueblo no es tonto, lo vuelven tonto, pero su instinto, su sentido común terminarán por unirlo. Ya ha pasado, hasta Lincoln decía que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Ya ha pasado otras veces. Puede volver a suceder, pero a lo grande. Y cuando ocurra, los que están en el poder, con toda su riqueza, con todos sus bancos, sus ejércitos, no podrán evitarlo. Sus propios siervos se negarán a servirles, sus propios soldados se negarán a obedecerles. Por supuesto, el capitalismo ha hecho maravillas sin igual, milagros de la ciencia y de la tecnología, pero está preparando su propia muerte. Sí, por su hambre voraz de lucro, más y más y más y más.
ha volteado este mundo, lo ha puesto todo revuelto, lo ha convertido todo. La ciencia, el arte, la literatura, la música, la belleza misma en mercancía para ser comprada y vendida. Los propios seres humanos son artículos de consumo. Y no hablo solo de los trabajadores de la fábrica, no. Hablo de los abogados, de los médicos, ingenieros, arquitectos, enfermeras. ¿A usted a qué se dedica? Financiero. ¡Ay, financiero! Mira, ¿y usted? Trabajo aquí en Tlalpan en la noche. ¡Ay, míralo! ¿Y usted? Bariatra. De día. Todos tienen que venderse para poder sobrevivir. ¿Y qué va a pasar cuando se den cuenta de que son todos trabajadores y que tienen un solo enemigo común? ¿Qué va a pasar? ¿Se unirán? Harán satisfacer sus necesidades, y no solo en su propio país, sino en todo el mundo. El capitalismo no ha inventado la globalización, el libre comercio. ¡Aprovéchenlo! Que les salga el tiro por la culata. Provoquen una cultura mundial en contra del propio capitalismo. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Algo bueno tiene que salir de todo esto. Tenía 25 años, estaba en París, y escribí que la gente estaba enajenada con su propio trabajo porque les disgustaba. Estaban enajenados con la naturaleza porque entre más máquinas había, el ruido, el mal olor, lo que llaman el progreso, le invadía su vida. Estaban enajenados con sus semejantes porque luchaban todos contra todos para sobrevivir. Estaban enajenados consigo mismos porque vivían una vida que no era la suya. Pensaban que una vida bella era posible solamente en los sueños, en la fantasía. Pero esto no tiene por qué ser así. Todavía existe la posibilidad de elección. Dije posibilidad, no seguridad. Lo admito. Antes estaba demasiado, completamente seguro, pero... ahora sé que todo puede ocurrir. Lo que sí es cierto es que tienen que moverse. ¿Suena demasiado radical para ustedes? Bueno, quizás no, pero... tomen en cuenta que ser radical significa tomar un problema desde la raíz, y la raíz, en este caso, somos nosotros, ¿no? Les tengo una propuesta. Imagínense que tienen forúnculos en todo el cuerpo, que al sentarse les da un dolor tan agudo que tienen que levantarse, tienen que actuar, ¡actúen! No quieren hablar más del capitalismo, ni del socialismo, bueno. Aprovechen la riqueza de la tierra, apodérense de lo que necesitan, agua, aire, árboles, hierba. Legalícenla. Casas agradables donde vivir, unas horas de trabajo y más horas de ocio. No se pregunten quién lo merece. Todos los seres humanos lo merecen, ¿sí? ¿Ya me puedo ir? Es que mi tiempo ya se acabó. Espero que no se hayan aburrido ni siquiera un poco. Bueno, si así fue... imagínense que fue como una segunda venida. ¿La primera de quién fue? La de Cristo, ¿no? Es que Cristo ahora no pudo y me mandó a mí, a Marx. Y Marx no debió de morir, ay, de morir. Y Marx no debió de morir, ay, de morir.